9. La influencia de las mejoras técnicas sobre renta y salario. Las mejoras técnicas aumentan el producto del trabajo y suponiendo que las mejoras beneficien por igual en el cultivo intensivo como en el extensivo, el salario y la renta aumentarán también uniformemente. Hagamos a continuación el cálculo. A 12 compañeros cosechan en 100 hectáreas 480 toneladas, igual 40 toneladas por hombre. B, 60 compañeros cosechan en 100 hectáreas 900 toneladas, 15 toneladas por hombre. De acuerdo con el cálculo de la página 60-61, la renta de 100 hectáreas importa 375 toneladas y el salario 8,75 toneladas. Por una mejora técnica agrícola, aumenta el producto del trabajo uniformemente en un cuarto, en A de 480 toneladas a 600 toneladas, o sea, de 40 a 50 por cabeza, y en B de 900 a 1125 toneladas por cabeza. Entonces, de 15 a 18,75 toneladas. De acuerdo con los datos de la página 60-61, llegamos a la siguiente conclusión. Por lo tanto, la renta ha aumentado de 375 a 468,60, igual 25%, y a su vez el salario de 9,75 a 10,94, igual 25% de aumento. La proporción de la repartición no se ha alterado. El rentista obtiene en el caso supuesto de la mejora técnica el mismo beneficio que el trabajador. Pero la realidad es que muy rara vez las mejoras técnicas benefician simultáneamente a ambos sistemas de cultivo extensivo e intensivo. Y mucho menos aún los beneficia en la misma medida. ¿Qué podría ser un hortelano, por ejemplo, con un arado a motor de 10 rejas o con una máquina arado sembradora? Estos implementos solo son utilizables en grandes extensiones. Para el cultivo de huertas son absolutamente inútiles, del mismo modo que resulta inútil un león para cazar ratones. Para la libre tierra, tercera, no entra en consideración el arado a tractor. Tanto más, en cambio, para la libre tierra primera y segunda, para las dilatadas llanuras de América, allí un solo arado a tractor, rotura de los campos de 50 o más labriegos, y hace su trabajo bien y barato. Naturalmente, el producto del trabajo de estos labriegos aumenta en esta forma notablemente, pero de este producto depende el rendimiento del trabajo, y este rendimiento del trabajo de los labradores de libre tierra determina el salario del trabajador en las tierras arrendadas de todo el mundo. Si permanecen entonces constantes todos los factores que intervienen en la transformación del producto del trabajo en rendimiento del trabajo, el salario debería en general aumentar en la misma proporción en que se acrecienta el producto del trabajo por el arado a tractor. Sin embargo, estos factores no permanecen constantes y vuelve a ponerse aquí en evidencia cuán necesario fue el distingo que al comenzar nuestra exposición hicimos de producto del trabajo y rendimiento del trabajo. Pues el rendimiento monetario y no el producto del trabajo lo que determina a los salarios en general. Pues es el rendimiento monetario y no el producto del trabajo lo que determina a los salarios en general. Ahora bien, si el rendimiento del labrador en libre tierra aumenta, automáticamente aumenta también el rendimiento del obrero industrial. Si no fuese así, se produciría un éxodo de obreros industriales hacia la libre tierra de primero, segundo y tercer grado. Este aumento de los salarios del trabajador industrial se produce por la alteración de la relación de cambio entre los productos del labrador de libre tierra y los de la industria. En lugar de 10 bolsas de trigo, el labriego de libre tierra tendrá que dar 12 por un fonógrafo, una escopeta, un botiquín.
De este modo, el labriego pierde al cambiar el producto de su trabajo en rendimiento, una parte del aumento de su producción frente al obrero industrial. El arado a tractor eleva pues el salario en toda la línea, pero lo que el trabajador asalariado gana por el arado a tractor es superior a lo que ese mismo arado reporta en aumento de productos. El arado mecánico podrá producir 100 millones más de toneladas, pero distribuido ese excedente entre todos los trabajadores resultaría una suma ínfima, que no estaría en relación con el aumento del rendimiento de trabajo de los labradores de libre tierra. Y esto se debe a lo siguiente. Al aumentar el rendimiento del trabajo del labrador en libre tierra 1 y 2, aumenta a su vez el salario del trabajador en suelo rentístico europeo, y esto sin que crezca la producción del trabajo, ya que aquí no puede emplearse el arado tractor o únicamente en forma muy reducida. El aumento del salario se produce en este caso, pues, a costa de la renta territorial. Vale decir que los medios para ese aumento de salarios provienen solo en pequeña parte del aumento de la producción del agricultor en libre tierra. Tratemos de fijar numéricamente también este concepto. El producto del trabajador de libre tierra, primera y segunda, crece gracias a la invención de máquinas de alto rendimiento. Descontados los intereses y gastos de manutención de estas máquinas en un 20%, el rendimiento del trabajo crece solo en un 10%, pues como ya se ha demostrado, el trabajador industrial exige y puede exigir mayor precio por sus productos. La relación de cambio entre los productos industriales y agrícolas se desplaza en 10% a favor de los primeros. Resta en consecuencia de los 20%, solo el 10% que se transmite al salario en general. Nuestros terratenientes deben apelar entonces a la renta para satisfacer las mayores exigencias de los trabajadores, ya que el producto de sus campos no ha aumentado. Si la renta de 100 hectáreas ascendía entonces a 375 toneladas, el número de trabajadores era 12 y el salario 8,75. Las erogaciones por salarios importarán ahora 8,75 más 10%, igual un 9,62, por 12, igual 115,44 toneladas en lugar de 12 por 8,75, igual 105 toneladas. La renta disminuye en 10,44 toneladas y en consecuencia asciende ahora a 364,56 toneladas. Pero la pérdida del terrateniente no se circunscribe a la disminución, expresada en toneladas, de su renta. Una renta en forma de toneladas de productos agrícolas le sirve tan poco como el producto del trabajo al labrador en la libre tierra. En efecto, al cambiar sus 364,56 toneladas por productos industriales, vuelve a perder un 10% por la alteración ya descripta de la relación de cambio, de modo que la renta asciende ahora a 364,56, menos el 10%, igual 328,10 toneladas. La pérdida total expresada en porcientos es entonces del 12,5%. Cuanto menor sea la renta en relación a las erogaciones del salario, tanto más sensible será para el rentista el aumento de los mismos. Como por otra parte, no es posible que el empleo de trabajadores signifique una pérdida para el terrateniente, es decir, que el suelo que realice cultivo extensivo en su campo obtenga una renta mayor que el dueño que practique el cultivo intensivo. Se realizará un movimiento retrógrado del sistema intensivo al extensivo. Quedarán obreros sin trabajos que influirán sobre los salarios haciéndolos caer debajo de su nivel normal, es decir, al determinado por el aumento del 10% en rendimiento del trabajador labrador en libre tierra 1 y 2. Aumentará entonces la inmigración hasta que se restablezca el equilibrio entre los salarios de aquí y el rendimiento del trabajo de allá. No resta aún examinar la repartición del producto entre salario y renta para el caso en que la mejora técnica favorezca solo al cultivo extensivo.
El producto del trabajo de los 12 compañeros A aumenta de 480 a 600 toneladas y el de los compañeros B queda estacionado en 900. Calculado por hombre, recaen ahora sobre los compañeros A 50 toneladas y sobre los compañeros B siempre las mismas 15 toneladas. Las diferencias aumentan de 25 a 35 toneladas. Calculada según lo hemos establecido en la página 6061, la renta importa ahora 525 toneladas en lugar de 375 toneladas. El salario 6,25 en lugar de 8,75. De estos ejemplos se infiere claramente que la influencia de las mejoras técnicas se hace notar en forma muy desigual en la repartición de los productos del suelo, que resulta importante a quien favorecen en primer término esas innovaciones, si a la libre tierra, primera, y segunda, o a la libre tierra tercera, o aún al cultivo extensivo. Por otra parte, reconocemos también que no estaban de todo cerrados los obreros de otros tiempos cuando consideraban la introducción de máquinas como perjudicial para sí y exigían su destrucción. En efecto, puede ocurrir, como sucede en el último ejemplo que hemos calculado, que la renta exija para sí, en caso de mejoras técnicas, no solamente todo el aumento de la producción, sino que va más allá y rebaja los salarios. Así, en el caso recientemente supuesto, la producción de un cultivo extensivo aumentó de 480 a 600 toneladas, igual el 25%. En cambio, la renta aumentó de 375 a 525 toneladas, igual 40%, y a pesar del aumento en la producción del trabajo, 50 en lugar de 40, el salario bajó de 8,75 a 6,75. Pie de página. Suele darse el caso de que el arado mecánico es propiedad de la comunidad de labriegos, pero por regla general lo es de un empresario, el herrero, que se encarga también de su conservación, etc. 10. Influencia de descubrimientos científicos sobre renta y salario. El hecho de que los campos de cultivo de Alemania hayan podido triplicar su producción en las últimas décadas se debe más que a las maquinarias a los descubrimientos científicos. Mencionaré aquí solamente el descubrimiento del poder fertilizante de las sales potásicas y de las escorias de tomas, superfosfatos, de las plantas almacenadoras de nitrógeno, la fabricación sintética del abono nitrogenado, salitre de Chile, etc. Procedimientos para combatir enfermedades en vegetales y animales, etc. Estos descubrimientos no han fertilizado, sin embargo, uniformemente a todas las clases de suelo. Los páramos, los terrenos pantanosos o arenosos, que se calificaban directamente de estériles, son los que han sido más beneficiados con estos descubrimientos. En estos casos ya no es dable hablar de una triplicación del rendimiento, sino de la creación de nuevo suelo, ya que el arenal y el páramo hasta ese entonces ni se cultivaban. Una pequeña parte de estos campos yermos, quemando sus pastos, rendía cada 15 años una cosecha mediocre. Ahora estas tierras rinden anualmente ricas cosechas. Los campos, que de por sí ya son fértiles en alto grado, naturalmente no podrán triplicar aún su rendimiento, muy elevado ya. Ellos mismos producen los fertilizantes necesarios para su eterno rejuvenecimiento, siempre que, como por lo general se practica, la agricultura y ganadería marchen apareadas. Es lógico entonces que, en este caso, los fertilizantes artificiales desempeñen un papel inferior. Lo que no sucede en cambio en los páramos, originariamente estériles, mucho menor es aún la influencia de que los abonos tienen sobre el rendimiento de la libre tierra de primera y segunda clase. Estos campos vírgenes, por regla general, no necesitan ser abonados. Por otra parte, el flete para llevar los abonos artificiales hasta el lugar resulta sumamente elevado. De modo que los descubrimientos científicos, según cual sea el terreno al que se apliquen, influirán muy variablemente sobre el salario y la renta,
y al igual que en el caso de las máquinas. Resulta prácticamente imposible determinar en general si aumentan o disminuyen el salario o a la renta. Para ver claro, en cada caso particular será menester realizar una amplia investigación, muy cuidadosa, y que contemple todos los aspectos de todos los factores que en él intervengan. Si se les ha incluido a todos en el cálculo, podrá seguirse nuestro procedimiento de la página 60-61, no habiendo omitido detalle y apreciado todo con exactitud. Se llegará a conclusiones seguras. En consecuencia, podremos desistir por nuestra parte de explicar esta cuestión con un ejemplo numérico, tal como lo hemos hecho en el capítulo anterior. Pie de página. El físico Lodge obtuvo una electrización de los campos, un rendimiento en las cosechas superior en 30 a 40%. 11. Las injerencias legislativas en salario y renta. La influencia de la legislación sobre la distribución del producto del trabajo entre los rentistas y trabajadores es múltiple y de vastos alcances. Con frecuencia se oye decir que la política, en su esencia, no consiste en otra cosa que en ataques a salario y renta, y en las medidas defensivas de estos. Por regla general, en este terreno se procede intuitivamente, no se alcanza a comprender a fondo conexión de los hechos, o si se la comprende, la prudencia aconseja no ponerla en descubierto. Nadie se preocupa mayormente por probar científicamente que los medios, que con tanto ardor y tanta pasión se defienden, han de alcanzar efectivamente la meta propuesta. La política y la ciencia no congenian frecuentemente. El fin de la política reside precisamente en impedir la difusión de una verdad científica, o por lo menos de retardarla. ¿Qué es lo que no se habrá afirmado de los derechos aduaneros? Protegen y fomentan a la agricultura, afirman los que embolsan las ventajas inmediatas, especulación y usura con el pan, robo. Son para los que juzgan los derechos aduaneros por el cambio del pan. El derecho lo pagan los extranjeros, afirman unos, y les contestan los otros que no es cierto, que los derechos son endilgados al propio consumidor. Y es aquí que se discute por un hecho simplemente humano que se desenvuelve desde hace 50 años ante nuestros propios ojos, y hasta hoy saben todos tanto como antes. Valdrá entonces seguramente la pena fijar numéricamente la influencia de la legislación sobre la repartición de las mercancías. Si un comerciante adquiere un cargamento de tabaco y sabe que en la frontera deberá pagar 100 marcos de derechos por fardo, todos tendremos que admitir que el comerciante debe poder recuperar ese derecho cargándole al precio del tabaco el interés y el beneficio. El derecho de aduana es, para el comerciante, una parte integrante del capital, y al hacer el inventario lo asienta en el haber, exactamente igual que los cajones, las bolsas y los fardos. Así procede el comerciante con los derechos aduaneros. Ahora bien, ¿por qué no podría proceder en igual forma el propietario con el dinero que el Estado cobra de él en concepto de impuesto territorial? Muchas veces se afirma que efectivamente sucede así. Hasta los mismos propietarios son los que dicen que descargan todo impuesto, incluido intereses y beneficio, sobre el arrendador o inquilino, y que en último término todo impuesto territorial hallaría en el escaso salario del trabajador su postrer morada. Así los hechos continúan su razonamiento los propietarios. Sería mucho mejor transformar el impuesto territorial en un impuesto individual, en un impuesto al salario o a los réditos. En esa forma el obrero, por lo menos, economizará los intereses y el beneficio que el propietario carga sobre los impuestos. Para poder investigar detalladamente esta cuestión,
es indispensable contestar primeramente al interrogante planteado por Ernst Frankfurt en su pequeño y clarísimo libro, Ingresos sin trabajo. ¿Qué ocurre con el producto del impuesto territorial? ¿No es posible que para el ulterior destino del impuesto territorial sea indiferente si el Estado utiliza estos ingresos para construirles a los propietarios nuevas carreteras a través de sus campos, o para rebajar las cuotas escolares a los hijos de sus arrendatarios, o quizás para pagar primas para la importación de cereal extranjero? Mientras no sepamos esto, tampoco podremos contestar a la pregunta de quién es, a la postre, el que paga el impuesto territorial. Así dice Ernst Frankfurt. Hay terratenientes que no esperan que el Estado les aplique un impuesto para construirles con ese dinero una carretera que se haya hecho necesaria para la explotación de sus campos. La construyen ellos mismos. Ese gasto constituye una inversión de capital, semejante a un desmonte, una desecación, etc. El propietario espera de esa carretera ventajas que compensaran el interés del capital invertido. Si a pesar de ello, por regla general, en el Estado, el que construye los caminos y percibe por ello un impuesto de los propietarios, es sencillamente porque para la construcción de tales carreteras, que por lo general deben afectar diversos campos de distintos dueños con intereses opuestos, son necesarios derechos de expropiación, que son excluidos del Estado. Pero aún en el caso de que el Estado sea el constructor, el impuesto territorial percibido es una inversión capitalista, cuyos réditos el propietario espera recuperar íntegramente, y esta propiedad la poseen casi todos los impuestos. Si el Estado cobra un impuesto para proteger la frontera contra las incursiones de los indígenas, el propietario economiza el importe de ese impuesto en el seguro contra la irrupción de los cosacos o americanos. En resumen, podemos pues establecer que si el Estado utiliza el producto del impuesto territorial en favor de los propietarios, estos impuestos deben considerarse sencillamente como inversión de capital. Representan el pago del Estado por servicios que éste ha prestado. El propietario podrá contabilizarlos en el mismo rubro de los salarios de sus obreros. Si arrienda su campo, carga todo el impuesto sobre el importe del arriendo. Y aún con ganancia, si el Estado trabaja bien y barato, si el Estado ha desarrollado en su obra las habilidades de un experimentado empresario constructor. ¿Qué sucede en cambio? Si el Estado percibe impuestos de los propietarios y con dicho importe libera al arrendatario o al trabajador, por ejemplo, de las cuotas escolares. ¿Puede en este caso el propietario considerarlos como gastos productivos? Supongamos que no fuese así, es decir, que el terrateniente no pudiese aumentar el arriendo ni que pudiese rebajarle el salario al trabajador. El arrendatario y el obrero tendrían entonces un aumento en el rendimiento de su trabajo equivalente al importe de las cuotas escolares de las que han sido liberados. Pero ¿qué razones tiene el propietario para aumentarle el rendimiento de trabajo al arrendatario y obrero? ¿Acaso porque él mismo debe pagar el impuesto? ¿No habría motivos para hacerlo, ya que el rendimiento de trabajo del arrendatario y del trabajador asalariado es determinado por el rendimiento del trabajo en libre tierra 1, 2 y 3? Y si la inversión de los importes del impuesto territorial favoreciese asimismo al labrador en libre tierra 3, supongamos también en forma de una rebaja en la cuota escolar, ¿no se alteraría el equilibrio existente entre el rendimiento de trabajo del obrero asalariado y el arrendatario por un lado y el trabajador en libre tierra por otro? ¿Y al propietario no le sería posible descargar el impuesto territorial sobre el arriendo y salario? En caso contrario, en cambio, le dice al arrendatario, a todas las ventajas que te brinda mi campo, se agrega además la escuela gratuita para tus hijos. Tierra arcillosa, gorda, clima sano, linda vista al lago, cercanía del mercado, escuelas gratuitas. Todo en conjunto me tendrás que pagar 100 marcos de arriendo por hectárea.
Y al obrero asalariado, el propietario le dirá: te puedes marchar si no estás conforme con el descuento de tu salario. Calcula si con lo que te pago la escuela gratuita para tus hijos, demás instituciones sociales, no estará tan bien como si trabajaras la libre tierra 1 y 2 y tercer grado. Calcúlate antes de marcharte. Calcúlalo antes de marcharte. Se ve, pues, que el impuesto territorial es descargado íntegramente, ni bien su producto no favorece también al labrador en libre tierra. Y especialmente al de libre tierra de tercer grado. Si en cambio el productor del impuesto territorial favorece en cualquier forma el cultivo intensivo, el aumento en el rendimiento del trabajo del labrador en libre tierra de tercer grado, incide sobre el salario del obrero ocupado en los cultivos extensivos. Y en este caso el impuesto territorial no solamente no es descargable, sino que recarga doblemente a la renta territorial, una vez por el importe íntegro del impuesto y después en forma de una mayor exigencia de los obreros. Trataremos de demostrar numéricamente también este fenómeno notable. El propietario A debe abonar la mitad de su renta de 375 toneladas en concepto de impuestos territoriales. El importe de estos es pasado en cualquier forma a los labradores de libre tierra de tercer grado, de cultivo intensivo. El producto de los labradores de la libre tierra de tercer grado crece de 900 a 1.200 toneladas aproximadamente. Aplicando para nuestro caso el sistema del cálculo del salario y de la renta, obtendremos la siguiente cuenta. Lo que nos dice que por el tipo de inversión del impuesto, la renta baja de 375 a 300 toneladas, suma de la que habrá que descontar el monto del impuesto, 50% de 375 igual 187,50, de modo que la renta primitiva de 375 restaría únicamente 112,50 toneladas. 300 menos 187,50. La tasa impositiva del 50% por el efecto pujante sobre el salario del destino dado al producto del impuesto se transforma entonces en una disminución del 70% de la renta. 375 menos 112,50 igual 262,50. Dividido 375 igual el 70%. Se ve pues claramente cuánta razón asiste a Frankfurt cuando pregunta: ¿qué es lo que se hace con el impuesto territorial? Y qué imprudente es tratar de explicar la cuestión de si el impuesto territorial es descargable o no, sin haber dado término a los trabajos previos necesarios. Quizás puede imaginarse desde ya con qué frecuencia los medios propuestos por los políticos sociales yerran completamente, como hasta suelen producir el efecto diametralmente opuesto al esperado, pero también se ve el poder que el Estado puede ejercer en la repartición de los productos del trabajo. Con el solo objeto de adquirir cierta práctica para juzgar las propuestas de carácter social político, vamos a proceder también al análisis del caso en que el Estado, para variar, en el lugar de los derechos aduaneros sobre los cereales, estableciera una prima de importación de cereales y que se procurara los medios necesarios para un impuesto de la renta territorial. El Estado toma, pues, de los propietarios una parte de sus cereales y los entrega directa o indirectamente a aquellos que importan granos, es decir, a los labradores de la libre tierra 1 y 2, pero no a los de la libre tierra 3. Partimos de la misma base establecida para nuestros cálculos de la página 60 y 61. El salario de 8,75 toneladas para Alemania corresponde al rendimiento del trabajo en libre tierra 1 y 2. Es decir, que el producto del trabajo del labriego en libre tierra, que supongamos asciende a 30 toneladas, se reduce por los fletes y derechos de aduana a 15 toneladas y disminuye aún más al convertir el resultado de estas 15 toneladas en objetos del rendimiento del trabajo, utensilios para el labrador de libre tierra, por los gastos de flete que encarecen esta mercadería de retorno, de modo tal
que después de llegar al hogar del labriego tan solo le restan 8,75 toneladas como rendimiento de su trabajo. Y ahora, en Alemania, los derechos de importación sobre cereales serán transformados en una prima para la introducción de cereales, de acuerdo con el principio de los derechos sobre los granos. Les resultaban justos a los rentistas. Ahora las primas resultarán razonables a los trabajadores. En consecuencia, el labrador en libre tierra no solamente no necesita pagar más de los derechos de importación, sino que por cada 10 toneladas que introduce, se le entregan 3 toneladas, en concepto de prima de las rentas de los terratenientes alemanes. De modo que ahora en lugar de 15 puede vender 18 toneladas. Y su rendimiento de trabajo será entonces 8,75 por 18 dividido 15, igual 10,50. Al aumentar el rendimiento del trabajo de labrador de la libre tierra, crece también el salario de los obreros alemanes. El resultado es el mismo que el del caso anterior. El terrateniente ha de pagar impuestos cuyo producto favorece al salario. De modo que el impuesto no solamente no es descargable, sino que presiona por más de su propio valor sobre la renta territorial. Pero el equilibrio roto no se ha restablecido aún con esta disminución de la renta. El aumento de los salarios en la agricultura en libre tierra 1, 2 y 3 provoca un retorno de los trabajadores industriales a las faenas agrícolas, de tal manera que serán lanzados al mercado más productos agrícolas y menos industriales, desplazándose la relación de cambio en favor de los productos industriales y otras prestaciones, de modo que el rentista obtendrá por el producto de su renta, trigo, de por sí, ya bastante disminuido, un rendimiento más reducido aún, todo aquello que el rentista necesita para su vida. Naturalmente, esta alteración en la relación de cambio de productos agrícolas por industriales repercute también sobre el elevado rendimiento de trabajo de los labradores en libre tierra 1, 2 y 3, como asimismo sobre el salario de los labriegos, hasta que también allí se haya establecido el equilibrio en el rendimiento del trabajo de todos.